decía, hoy damos comienzo al segundo ciclo de Interactiva, que pretende ser un lugar en el cual, de una forma sencilla y cercana, podamos conocer la trayectoria de diferentes artistas locales, digamos, no desde ese discurso al que quizás estemos más acostumbradas a escuchar, ¿no? En el arte contemporáneo, sino de una forma pues mucho más cercana, desde los materiales, las experiencias, las vivencias y la trayectoria de los y las artistas locales. Y yo creo que no hace falta. Ah, vale, vale. Pues entonces sí. Hola. Vale. Y bueno, pues eso, como decía, pretendo un poco pues ser un espacio en el que los y las artistas locales tengan la ocasión de compartir con nosotras y con nosotros un poco su trayectoria, pero de una forma, como decía, pues sencilla, desde las vivencias, desde las experiencias, los materiales, etcétera, ¿no? Entonces está concebido para que podamos participar, preguntar, hablar y, en definitiva, comprender un poco, ¿no?, a nuestros artistas locales. La verdad es que la anterior edición surgió de una forma un poco fortuita, pero bueno, nos ha parecido un espacio muy, muy interesante y bueno, yo creo que ha tenido una gran aceptación y yo espero que se consolide. Está concebido, como os decía, como un espacio así abierto y siempre encontraremos, igual que en la edición anterior, unas entrevistas de artista a artista, ¿no? En este caso, la entrevistadora es la artista Dorlet Ortiz Elguea, que seguramente conocéis, que bueno, en su caso combina la práctica también con una parte muy reflexiva. De hecho, ha sido finalista de Premio Euskadi de una forma un poco con una obra que trata sobre el arte contemporáneo, en un ensayo que no es cosa fácil, ¿no? Estar ahí como finalista. Y entonces se concibe así un poco en formato de entrevista y yo creo que nos permite, pues, en este tiempo que podemos compartir, comprender un poco los itinerarios de los artistas locales y las artistas locales. Como veis en el folleto, está concebido para que tener un artista cada 2 semanas, los miércoles cada 2 semanas. En principio, la semana pasada tuvimos que pasarlo a este miércoles, pero es cada 2 semanas y tendremos a todas esas personas con nosotros y con nosotras. Y sin más, vamos a pasar a escuchar a la artista que tenemos hoy, a la ilustradora Natalia Albeniz. Y bueno, agradeceros muchísimo que os hayáis acercado y vamos a acompañar a Natalia y a Dorleta en estas entrevistas. Mila esker. Mila esker zuri. Bueno, pues ante todo os damos la bienvenida a, como ha dicho Zuriñe, el segundo ciclo con la primera entrevistada, que es la artista gasteiztarra Natalia Albeniz, que, bueno, como bien sabréis, es nacida en Gasteiz, evidentemente, en 1989, y que además se trata de una artista vocacional, porque ya desde que ella era pequeña, digamos que sintió la necesidad de expresarse a través del dibujo y además se declaró como una aguda observadora de la realidad que le circundaba, con lo cual ya tuvo bien claro que tenía que hacer el bachillerato artístico con la vista puesta en Bellas Artes, donde posteriormente se licenció. Y donde le dio muchas vueltas a una reflexión, una afirmación recurrente que hay yo creo que en esta sociedad y que la ha habido en muchas, o sea, no es una cosa de hoy en día, que es: el arte no sirve para nada. Mientras ella estaba, digamos, dedicando su vida a unos estudios que iban dirigidos al arte, a ella le retumbaba esta afirmación, ¿no? Con lo cual, ella se sentía en desacuerdo, pero también se sentía incapaz de argumentarlo, ¿no?, ese desacuerdo. Con lo cual, para confrontar eso, realizó un trabajo de fin de máster dirigido por la artista y profesora Charo Arrazola,
y en él reflexionaba sobre la distancia que separa al arte del público, de la ciudadanía en general, y de las dificultades que hay en el terreno vital para comprender el arte contemporáneo. Bueno, hablaremos también de este tema con Natalia. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, espero que te haya presentado bien, estés de acuerdo. Y pasamos, yo creo que directamente a la primera pregunta, que yo creo que se enlaza con nuestra primera imagen de la presentación, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un recorrido panorámico por la obra de Natalia para que ella nos explique todas sus pulsiones. Bueno, tu trabajo presenta diferentes líneas de acción. Por un lado está la parte plástica, el material, el soporte, el pigmento, pero hay un peso intelectual muy grande en tu obra. Digamos que tiene mucho contenido conceptual y que podríamos decir que eres una artista investigativa también, ¿no? De hecho, tú concibes en muchas ocasiones tu obra como un híbrido entre pintura e ilustración. Y pienso que eres profundamente reflexiva en cada trabajo que haces, ¿no? Entonces, aquí tenemos una obra, bueno, entre tus temáticas está la relación de la mujer con su cuerpo, la hegemonía cultural occidental vinculada a la tradición judeocristiana, etcétera, etcétera. Y también has abordado el concepto del éxito. Fue con esta obra, bueno, este es un detalle de la obra, que versaba, entre otras cosas, sobre este tema con la que ganaste el certamen Arte Vital en el 2023. ¿Nos puedes exponer tu intención y tu concepto del éxito con esta obra y explicarnos un poco? Sí, me presenté en Arte Vital 2023 y bueno, pues llegué como a última hora, casi, y me hizo mucha ilusión que mi trabajo fuera uno de los premiados. Mis trabajos sí que están un poco entre el arte y la ilustración, o la pintura y la ilustración. ¿Por qué? Porque me interesa, por un lado, que el lenguaje que manejo pues tenga alguna interpretación y pueda llegar a diferentes personas, diferentes públicos, pero también que esa imagen pues dialogue, hable por sí sola y que genere diferentes interpretaciones. Entonces podría estar, por un lado, la funcionalidad de la ilustración, pero también esa lectura abierta que igual relacionamos más con la práctica artística. Lo que presenté en Arte Vital 2023 era una serie de 4 ejemplares que se llamaba Neón y tiene que ver pues, con los medios de comunicación, ¿no? El lenguaje que utilizan, cómo va calando de forma sutil en el día a día, y una de esas obras era Éxito, ¿no? Y ahí pues me preguntaba sobre esta idea, ¿no? Que se repite tanto ahora mismo en un contexto de crisis desde el 2008 del que no hemos salido, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Quién lo dice? ¿Es lo mismo para todas las personas? Para llegar a esa idea convencional de éxito, ¿cómo llegamos, ¿no? Hombres, mujeres, una persona migrante o racializada. Entonces, pues como mujer también podéis ver que en ese extremo hay como un carrito que es un comecocos. Las tareas de cuidados a día de hoy siguen siendo asumidas mayoritariamente por mujeres, también muchas mujeres migrantes, ¿no? Y cuando la distribución no se hace de forma pues, corresponsable, pues muchas veces se vuelve algo absorbente, ¿no? Entonces hablaba de todas esas cosas, pues el éxito en el arte también. Yo cuando estaba estudiando pensaba, ¿no? Y si un día quiero tener hijos, voy a poder ser artista, ¿no? Y luego también decía, jo, y mis compañeros chicos se hacen esa pregunta, ¿no? Entonces son reflexiones que he ido incorporando y bueno, pues hablaremos más adelante, pero este fanzine que hablaba también sobre los medios de comunicación, lo estructural, pues bueno, fue el que me ayudó también a organizar esta serie, que luego igual en algún momento pues lo podemos pasar para que lo veáis. Muy bien. Y luego, bueno, una cosilla también que, claro, está hecho sobre papel fosforito amarillo. Era un soporte que me recuerda un poco pues a lo luminoso de las ciudades, lo publicitario, ¿no? Que a veces tiene un significado pues más que es atractivo pero vacío.
o con un mensaje interesado. Entonces, cuando trabajaba sobre él, pues me hacía un poco de daño, ¿no? Entonces era como que se cerraba el círculo de alguna manera y me parecía interesante. Muy bien. Pues mira, volviendo un poquito a lo que hemos hablado antes de tu trabajo de fin de máster, ¿no? Que ya hemos mencionado que era algo con lo que no sabías cómo enfrentarte, pero al final lo hiciste, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? ¿No? Tenemos, creo que una muestra en la siguiente imagen de la presentación del TFM. Sí, pues yo veía eso, que existía esta distancia y que sigue existiendo, una distancia grande entre el arte contemporáneo y el público. Y entonces, bueno, me costó mucho llegar al tema, suele costarme un poco organizar las ideas, es como que pienso muchas cosas y tengo que hacer un trabajo pues de organizarlas, de estructurarlas. Entonces, ese trabajo fue muy interesante a nivel de referentes teóricos y saqué varias conclusiones de ello. Una de ellas es pues cómo la relación que tenemos con el arte está también muy vinculada a la educación artística que recibimos, ¿no? Y la importancia de tener una educación artística de calidad. Claro, luego yo me he ido por educación y para mí pues es un medio de subsistencia, porque eso es así, pero luego también me parece interesante, ¿no? Por el hecho de que no estás sola en el estudio y puedes intercambiar impresiones con personas de diferentes edades o ámbitos profesionales. Entonces, eso fue, por un lado, una de las conclusiones a las que llegué y luego también, bueno, pues que también el arte nos pide unos tiempos de contemplación que chocan de lleno con el ritmo con al lo que vivimos. trepidante de las nuevas tecnologías y todas esas imágenes por las que estamos asaltados, ¿no? Actualmente, sí, que nos distraen y nos hacen que no tengamos atención, la atención que necesita una obra de arte. Eso es. Todo en tu trabajo está interrelacionado. Todos los argumentos, todos los grandes problemas que abordas, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de la distancia que hay entre el público y el arte contemporáneo, la siguiente, ¿no? Pregunta, que hablamos un poco de la crítica, ¿no? Y que me llama la atención, y además estoy totalmente de acuerdo contigo, que criticas con mucho énfasis los textos comisariales escritos solo para expertos, que bueno, acentúan mucho la distancia, ¿no? Entre espectador, ¿no? Digamos, el público en general, y que hace que, bueno, que esto sea un mal endémico. ¿Tú crees que esto ha alejado realmente al arte de la ciudadanía y lo ha convertido en algo que es ininteligible y elitista? ¿Y cuáles son, o sea, tus reflexiones sobre esa manera de presentar el arte como algo que está en las alturas, ¿no? Y a lo que no podemos acceder la gente corriente, digamos? Sí, creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Pues que por un lado las profesiones artísticas muchas veces no se valoran. A veces no sé si por eso algunas personas que trabajamos en el arte hemos llegado a atrincherarnos de alguna manera, ¿no? Pero luego también pienso que si tú con dinero público estás haciendo una exposición y vas a hacer un texto, yo no digo que no complejices en el lenguaje, porque al final se trata de eso, ¿no? De manejar diferentes registros e interactuar de diferentes maneras con una obra, con un texto relacionado con la misma, pero me parece que eso, que un texto hecho por expertos para expertos deja a muchísima gente fuera y es gente que podría disfrutar también de lo que hay en una institución cultural. A lo que me refiero es eso, que puede haber anexos o puede haber diferentes textos que no traicionen necesariamente la esencia de la obra y que no te la expliquen punto por punto. Al final yo creo que cuando estamos en un ámbito diferente al nuestro, el de especialización, todos necesitamos unas pequeñas pautas que nos ayuden a movernos en un determinado lugar y eso no traiciona la esencia de lo que se está dando a conocer, ¿no? Y eso es algo que sí que he criticado, la verdad. O sea,
bueno, Sí. es un poco lo que pienso. Aparte, en una crítica muy estructurada, porque dentro de todo lo que tú planteas están los dos puntos que son muy primordiales en este desencuentro, ¿no? Que es, por una parte, ¿no?, esos curadores y estos expertos en arte que nos lo plantean como algo muy alejado y que es muy difícil de comprender, y por otra está la falta de experiencia estética que debiera de inculcarse un poco más desde la docencia, desde que somos pequeños, que también falta, ¿no? Entonces eso hace que esa distancia, por eso en la siguiente pregunta abordamos la docencia, ¿no? Que tú nunca pensaste en ser profesora y hoy en día compaginas el trabajo de la docencia y además has comentado que es algo enriquecedor para ti. Sí. Y que encuentras en ella una forma de compartir conocimientos. Y según tu experiencia, ¿tú crees que debe ser un camino de doble dirección, algo empático? Por supuesto, yo pienso que sí, ¿no? Pero ¿y qué te está aportando concretamente a ti esta profesión? Sí, pues igual podemos enseñar alguna imagen más. Eso bueno, es. Este es detalle del sí, era TFM. del trabajo de fin de máster, unas fotos que hice con una cámara de usar y tirar, y bueno, sin saber lo que iba a salir, luego me iba familiarizando con las cámaras y ya pues sí, intuía un poquito, hice eso, una serie que aparecía dentro del TFM, pues que era más teórica, entonces eso, pues son fotos así, analógicas. La anterior y esa. Y luego, eso, bueno, de esto igual podemos esto hablar... hablamos más adelante, pero que está relacionado con... Sí, es el mural que hice en ZAS por haber sido premiada en 2023, luego en 2024, las personas que fuimos elegidas hicimos un trabajo en ZAS y eso, este fue el mío, entonces igual luego os puedo contar un poco, está este fanzine ahí en una esquinita y eso, pues la docencia... igual eso, avanzamos... Esto era lo de invisible estructural, ¿no? Pues esa crítica institucional, que es un lugar en el que he estado trabajando mucho tiempo y bueno, pues he podido conocer a fondo, entonces eso, pues criticaba también, ¿no? Pues temas que son candentes y actuales como la subcontratación, ¿no? Ese tipo de cosas también aparecen en ese trabajo. Y aquí sí que llegamos a la siguiente pregunta, que era sobre la docencia. Este trabajo tiene relación, ¿verdad? Sí, cuando eres artista visual o quieres vivir de ello, porque bueno, pues hay veces que no puedes dedicarte todo el tiempo que te gustaría pues para ganar dinero, ¿no? Porque es muy poco agradecido a la vez que muy bonito el trabajo. Bueno, pues yo me dedico a la enseñanza también y es algo que me parece muy enriquecedor muchas veces. Cuando eres artista visual tiendes a trabajar en solitario, a estar en el estudio y el estar en contacto con diferentes personas, en mi caso me ha ayudado a hacerme preguntas como artista, ¿no? A la hora de desarrollar proyectos, y luego también el compaginar esto con el desarrollo de mi obra pues me ha ayudado a plantear clases, talleres, y este ejercicio en concreto es uno que hago con adolescentes, que es el de crear un meme. Son imágenes pues eso, que te mandas por WhatsApp o que ves en Instagram y realmente son interesantes porque es una descontextualización de una imagen y ese cambio de significado se refuerza con el texto. Entonces yo les dije que creasen memes pues partiendo de sus preocupaciones, de su vida cotidiana, y este me gustó mucho porque habla de los celos, ¿no? De, bueno, pues de las cosas que les importan. Entonces también te ayuda a conocerles un poquito, ¿no? Plantear este tipo de dinámicas. Muy bien, pues pasamos a la siguiente imagen, que corresponde a Menditik ibili uretan sartu, ¿verdad? Sí. Y con respecto a esta serie, que este es un detalle porque es mucho más extensa, comentaste que se trataba de un trabajo pues más íntimo y que tiene connotaciones autobiográficas. Y con respecto a este trabajo me hablaste pues de la originalidad, de la transparencia, el calco, la incidencia de factores como la luz, en fin, háblanos un poco a todos de lo que me contaste, que es súper interesante. Desde hace un tiempo he trabajado el calco, luego íbamos a hablar más de esto, ¿no? Hay una artista que me interesa, que me gusta, Azucena Vieites, que
que trabaja el calco desde lo selectivo, ¿no? Cómo puedes distorsionar una imagen desde algo que parece una copia y que podría parecer mecánico en un primer momento. Y es algo pues, que he abordado por un lado en Invisible Estructural, el trabajo que habéis visto antes, y en este. En Invisible Estructural lo que calcaba eran cálculos económicos, apuntes hechos a todo correr, tablas de horarios, ¿no? Y esos eran como el germen de la composición. Ya el papel no estaba en blanco, ¿no? Y aquí, ¿cómo lo hice? Pues con unas fotos hechas por mí de diferentes lugares que para mí han sido importantes. Por un lado, en Álava, la zona de Cigoitia, en Echagüen, que de pequeña iba pues, los fines de semana y pues eso, los domingos al monte, pues a por setas, ¿no? Y era un sitio en el que pues, yo me sentía muy cómoda y que implica además todo el cuerpo, ¿no? Vivimos en un mundo, lo que se suele decir, hipervisual, y entonces cuando vas al monte pues implicas el resto del cuerpo, yo qué sé, pues son olores, es el tacto de diferentes texturas, es moverte, es andar, y entonces aparecen calcadas selectivamente imágenes de Cigoitia y luego también de Saturrarán en Guipúzcoa. Calqué las imágenes en una mesa de luz sobre papeles semitransparentes. Y una vez más eso, pues hablando de la originalidad, eran el punto de partida de la composición. Es una metáfora de que las personas, o sea, habla un poco de que las personas nunca partimos de cero, ni en la vida ni a la hora de hacer una obra. Siempre hay antecedentes que te influyen de alguna manera. Y entonces a partir de esos calcos yo intervenía las imágenes y claro, pues en el momento que las retroiluminas, la composición se vuelve muy distinta. Y esa idea me gustaba. Entonces es una instalación pues, hecha puestos en el cristal, todos esos papeles, y pues eso hacen como conforman una totalidad. Y en el estudio, que lo tengo en Judith Mendy, el 28 de noviembre pues voy a volver a poner este trabajo. Lo puse en Culture Factoría, en Laudio, y pues eso, ese viernes a las 7 pues lo pondré en mi estudio y se podrá ver desde fuera, porque ya será de noche, entonces pues está todo ahí pensado estratégicamente. Sí, pues ahí estaremos. Mira, pues ahora cuando has hablado del tema de cuando vas al monte de alguna manera se unifica, ¿no? Todo lo que es tu ente, tu ser o lo que sea. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es un concepto que tú has reflexionado mucho y que es súper interesante y viene muy a cuento, que es la separación cabeza-cuerpo, que ya en ella no solamente la llevas al plano personal, ¿no?, del individuo, sino que la extiendes, por ejemplo, la obra que has podido presentar en Transhumantes, que son estas dos obras, también versan un poco sobre ese concepto, ¿no? Porque lo extiendes a la naturaleza, la urbe, la cabeza y el cuerpo. Explícanos un poco el concepto. Sí, en esta convocatoria se hablaba de la idea de ruralidades críticas. Yo he estado muy contenta y estoy cuando voy al monte, pero sí que es verdad que yo no vivo en un pueblo, yo vivo en una ciudad, por pequeña que sea. Y entonces eso sí que me hacía preguntarme si estaba romantizando esos entornos, ¿no? Entonces esa pregunta pues ahí queda. Sí que cuando doy clase o cuando estoy yo trabajando, pues pienso que el arte tiene una cosa buena, que es que te hace hacerte preguntas, ¿no?, en vez de manejar tantas respuestas, y ¿no?, que parece que necesitamos muchas veces, que es normal. Y aquí pues me acordé por un lado de la artista colombiana Carolina Caicedo, que hablaba de que en el norte global hablamos de las personas como algo que está escindido de la naturaleza. Y claro, pues vivimos en un sistema que maltrata la tierra y es paradójico porque a la vez la necesita para existir, ¿no?, en el capitalismo. Entonces estaba por un lado eso, y luego también en otro libro de Juhani Pajasmaa, que es un arquitecto finlandés, leí que también separamos la cabeza y el cuerpo, ¿no? Entonces, pues para mí pues se vincularon todas estas ideas y hablé de ello. Esas categorías pues, de carácter colonial que también se extendieron, ¿no?, como lo civilizado y lo salvaje, la cabeza y el cuerpo, pues empecé a pensar sobre ello, ¿no?, y sobre cómo estas separaciones nos perjudican.
Claro, utilizaste ese concepto para realizar las dos obras de Transhumantes que precisamente trataban de llevar el arte al entorno rural a la vez, a la zona rural, entonces venía como muy a cuento. Y aquí ahora vamos a rescatar un poquito, no sé si querrás decir algo más, porque era un poco como la siguiente pregunta, el mural de Zas. Ah, sí. A ver. Que estaba anteriormente en las... aquí. Sí. Si quieres añadir alguna cosa o así, porque lo teníamos incluido aquí más adelante. Entonces, no sé si ya te has quedado... Bueno, de Zas sí me gustaría comentarnos. Propusieron hacer una obra, ¿no?, que estuviese vinculada también al trabajo del año anterior. Como decía, y como le pasa a mucha gente, pues quieres ser artista, pero luego también necesitas otra fuente de ingresos porque es un mundo súper difícil, con muy poca oferta y con mucha demanda. Entonces, yo he trabajado en docencia a lo largo de muchos años, que me gusta, pero que también es verdad que lo necesito. Y entonces muchas veces pues sentía que no estaba haciendo nada, ¿no? y también a la vez pensaba que la idea de nada me parece inconcebible, como lo de que nada siempre es algo. Y desde hace mucho tiempo pues lo escribía en blanco sobre papel blanco, ¿no? Y se veía ese pequeño matiz. Hice este mural pues porque Ivonne, yo iba a presentar unos trabajos de blanco sobre blanco, pero siempre trabajo en pequeñito, en cuadernos, y entonces me dijo, ojo, pues ¿por qué no haces un mural? Y entonces me atreví con un tamaño más grande y la verdad que me quedé muy contenta con el resultado. Estaba por un lado un mural en el que aparecían todos esos iconos que hago recurrentemente y de los que me interesa eso, pues la dimensión simbólica y también más física y social. Por ejemplo, la iconografía mexicana de las luchas me parece muy interesante y hago una especie de máscara que no es exactamente de esas, ¿no?, que está muy simplificada, y me interesa pues la lucha en lo que es lo físico, lo que es lo personal, lo que es más intangible, y aparecían al otro lado pues pequeñas obras que no sabía si eran explicaciones solo para talleres o se volvían obra también, que eran dibujos que había hecho sueltos, ¿no? Y entonces eso, pues habla también de ese síndrome de la impostora que he tenido a veces como artista de, pero yo ya estoy haciendo algo, si no me da tiempo o si estoy bloqueada. Pero bueno, pues el síndrome de la impostora, que es particularmente femenino, según parece ser. Sí. Sí. Y bueno, pues ya seguimos un poco hablando con una parte muy importante que es la autoedición y el colectivo Cerdas, del cual nos podrías hablar un poquito. Sí, yo estudié en Bilbao y cuando volví aquí pues no conocía a mucha gente del ámbito artístico, me había centrado en Bilbao y pues conocía a quienes empezaron con el colectivo Cerdas y ahí empezamos a quedar y seguimos quedando para hacer fanzines y hacemos un encuentro que se llama Pocon Fest, que vamos a hacer en marzo, y lo organizamos entre todos en mi estudio. Y bueno, me gustan mucho los fanzines, me parecen un formato súper interesante porque como no están sujetos a un beneficio económico, pues solamente pues para volver a imprimir y así, son interesantes y creo que reflejan de una forma transparente intenciones del autor o la autora. Es que pueden ser muy, muy diversos en texto, en imagen, en temáticas, y bueno, pues yo poco a poco voy coleccionándolos y de hecho pues también me ayudan a estructurar luego ideas para proyectos. Sí, pueden ser como un hilo conductor de muchos proyectos, aparte de una obra en sí, que es lo que hablabas antes, de a veces esa separación que hay entre, o sea, ¿qué es una obra de arte?, ¿no? Que ahí puede haber muchas de las cosas, de los factores que influyen en su generación, pueden ser en sí mismo intrínsecamente obras, muestras de arte, ¿no?, artísticas. Y ya pues como para concluir, la última pregunta, bueno, ya has citado... Igual tenemos alguna imagen de los Sí. fanzines. Ah, vale, es verdad. Yo con esto es que soy muy despistada. Estar a las dos cosas no es lo mío. Ah, mira, tenemos aquí este. Sí. El escaparate. Sí. ¿Hablo de las ilustraciones y después de eso o hago al revés? O como tú quieras, como quieres, porque está aquí pues como hablo de mezclado. los fanzines y luego hago eso. Vale, entonces pasamos a los de... Sí, a veces hago también ilustraciones aplicadas al textil, aquí. Pues trabajos de fondo blanco, ¿no?, que condensan igual muchas ideas y
y he traído eso, pues algunos fanzines. Bueno, pues sabemos lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? El genocidio, y hice pues un fanzine pequeñito y lo que saqué de las ventas, bueno, pues lo doné y he reimpreso algunos y pues lo he traído para que lo veáis. Esa es la parte trasera, entonces si la doblas se puede convertir en una especie de lámina o póster, ¿no? Y luego creo que está en la anterior o así, o en la posterior. Esa pues sería un poquito la historia, ¿no? Condensada de lo que ha ido ocurriendo. Entonces eso pues es un formato así librillo muy sencillo que se puede hacer. Lo cual yo lo que sí que saco la conclusión es que aparte artista eres activista cultural también, ¿no? De alguna manera con todas estas acciones que haces que tienen tanto que ver con las preocupaciones y los tiempos corrientes, ¿no? Sí, igual con eso está interesante también lo del escaparate, sí. Ahora que dices. Porque... Vale, está por aquí. Lo hemos tenido un poco... Ahí se ha colado ahí en medio de la ilustración. Pues, claro, es como que intento a veces hacerme preguntas yo, ¿no? Y ver de qué manera puedo contribuir de forma positiva a aquello que me rodea, porque, bueno, pues no soy una persona ultra poderosa y no voy a cambiar el mundo, ¿no? Pero a veces digo, bueno, pues ¿cómo puedo replantearme hacer las cosas un pelín mejor o hacer que la gente se haga preguntas? Y aquí en lo de Ensanche 21, que era más que un nombre, pues nos hablaban de figuras del ensanche de la ciudad y eso, pues de llevarlas al soporte escaparate pues para que lo viera todo el mundo. Entonces, a mí me tocó la tienda Quirolac, que está en Florida con Ramón y Cajal, y a mí pues me aproveché un poco de que estaba Ramón y Cajal porque me gusta mucho esa figura, los dibujos que hizo para estudiar las neuronas, y alguna vez en clase le he puesto de ejemplo como persona que utiliza el dibujo como herramienta de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Que dije, pues voy a hacer solo eso, y entonces hice una pequeña referencia con las cadenas a otra figura, pues que tampoco es para enorgullecerse, que es la de Julián de Zulueta, que fue traficante de esclavos y que lo siguió haciendo incluso cuando estaba prohibido, ¿no? Porque era una persona muy poderosa y, bueno, pues está cerca en el Museo de Bellas Artes de Álava, lo que es hoy. Y entonces, claro, pues me interesaba la idea de historia, de conocerla también como reparación y no solo desde un punto de vista heroico. Y eso quise trasladar pues de una forma muy sutil igual en esa obra. Muy bien. ¿Algún comentario más sobre la ilustración? Aquí pasamos a transhumantes o pasamos, si quieres, a la última pregunta, que sería un poco, siempre es interesante cuando quieres conocer y profundizar en un artista, no solo profundizar en él, en su biografía, en sus impulsos y motivaciones, también en sus influencias. Entonces, por eso me gustaría preguntarte, Natalia, ¿qué influencias? No solamente en el ámbito del arte plástico, ¿no? También en el intelectual, en un momento dado, en filosofía, literatura, en fin, en general. Pues esta ilustración tiene que ver con un libro que me gustó mucho, que es Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, y que hablaba, entre otras cosas, ¿no? Pues bastante complejas, pues de que cuando tú enseñas, pues también aprendes, ¿no? Que es la parte bonita. La parte mala es la de echar broncas, que ocupa un porcentaje bastante grande de tiempo, pero bueno, también aprendes cuando enseñas y eso es bonito, y entonces ese sería uno de mis referentes. También cuando hice el TFM, Lourdes Méndez escribió un libro, el de Antropología del campo artístico, que me pareció también muy interesante a la hora de ampliar puntos de vista. Y como artistas de referencia, ilustradores, ilustradoras, pues tengo muy diversos y de diferentes épocas, porque puede gustarme, por ejemplo, Niki de Sanfal, que es una artista que yo creo que me ayudó en la carrera a encontrar un poco mi estilo y mi manera de hacer. Luego, pues una ilustradora que me gusta es Varia Yakovleva, artistas
que me gusten también, pues Azucena Vieites, que es más contemporánea, pero igual hay otros de otras épocas como los primitivos flamencos, que igual bueno, no sé si tendrá que ver o no mi obra, pero los primitivos flamencos me interesan, o también Friedrich, que era un artista romántico que hablaba del encuentro con la naturaleza. Entonces, eso pues es que tengo como muchas referencias. Muy bien, pero nos has presentado un abanico amplio y lo que es más interesante, variado además. No sé si se te ha quedado algo en el tintero, alguna cosa en la que quieras incidir o algo que se te haya podido, que quieras tú expresar antes de concluir la entrevista. Pues nada, gracias por invitarme a Interacciones, porque cuando salió el programa dije, si yo tengo un proyecto teórico de la distancia entre el arte y el público, ¿no? Entonces cuando me dijeron fue como, qué bien, y entonces eso he traído, por si queréis ver eso, pues un cuaderno. Yo suelo trabajar en cuadernos y a veces me ha costado un poco salirme de ellos, pues porque estoy contenta y cómoda en este formato. Entonces aparece lo que me sale bien, lo que me sale mal, un poco de todo. Y luego los fanzines, por si queréis ver. Y luego no sé si podemos pasar para... Sí. Los llevo yo, si quieres. Mira, Ivonne. Gracias. Muy bien, pues yo por mi parte, si no tienes que añadir, creo que ha sido un placer hacerte todas estas preguntas y escucharte todas las reflexiones tan profundas que Natalia hace. O sea, es siempre interesante y en el caso de ella yo creo que especialmente. Así que no sé si tendréis alguna pregunta que formularle. Igual una pregunta un poco comprometida. Con el tema del arte a mí me ha quedado más o menos claro toda tu trayectoria y lo que haces, cada vez me gusta más. Iría un poco a la educación. Yo cuando se plantea el educar sobre todo a los más jóvenes, a los chavales, no sé qué métodos se están utilizando o qué haces tú en la educación de los futuros artistas, no sé si futuros artistas, ¿no? Porque normalmente los chavales tienen absoluta libertad, cogen una hoja y empiezan a rayar, a salirse. Y cuando se empieza a educar teóricamente en el arte, no te salgas de la raya, ese rojo más oscuro. O sea, lo que se hace es casi coartar la libertad que tienen. ¿Cómo afrontas tú ese tema? ¿Nos puedes decir alguna pista de lo que haces? Pues es complejo y, por ejemplo, lo que sí diría es que he visto desde hace algunos años que cada vez pues, da más miedo, ¿no? Dibujar algo sin tener una referencia visual. Cada vez niños más pequeños piensan que si no tienen una foto delante para copiar no les va a salir bien pues un animal o lo que quieran hacer. El exceso de referentes audiovisuales, ¿no? A veces perjudica un poquillo en eso. Luego también líneas que intento establecer yo, pero que luego yo también pues, estoy continuamente aprendiendo e intentando replantearme métodos, es el de enseñar referentes muy diversos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estudié Bellas Artes me apunté a una asignatura que era Arte y Mujer y los artistas que yo conocía pues eran todos hombres, ¿no? Si a eso le sumas que no eres una persona blanca, pues eso igual la situación se recrudece. Entonces yo sí que intento enseñar referentes que cuenten historias muy distintas y que tengan identidades distintas. Luego sí que es verdad que es muy difícil manejar esa línea entre exprésate, ¿no? Porque hay gente que le da más vergüenza, otra que tiene ganas y quiero enseñarte algo nuevo, ¿no? Intento crear un equilibrio, pero es súper difícil, sobre todo con adolescentes, porque hay perfiles muy diferentes, gente que igual no tiene ganas de hacer nada o gente que solo quiere hacer lo que ya sabe y entonces
intento hacer como, bueno, yo te doy unos parámetros, luego puedes hacer lo que quieras, intento hacer un equilibrio, pero es muy complicado, la verdad. Lo de los referentes me parece que es básico, porque luego vuelves a preguntar y pues ¿qué artistas? Picasso, Van Gogh y Da Vinci, y dices, pero con todos los que te he enseñado, ¿cómo te acuerdas solo de esos, no? Y bueno, pues ahí voy. ¿Alguna pregunta? Pues, si a alguien se le va ocurriendo alguna pregunta, yo, hilándolo con esto que comentas, estaba pensando al principio en preguntarte si entre la enseñanza y la producción artística terminarías decantándote por la segunda, pero creo que te gusta demasiado la enseñanza como para plantearte esto siquiera, ¿no? Porque me parece que realmente es algo que haces compatible y no es fácil, porque quienes hemos tenido alguna experiencia en la enseñanza sabemos que eso es muy exigente y te llega a vaciar casi, ¿no? Pero, ¿te lo has preguntado alguna vez? Sí, porque claro, no quiero dejar ninguna de las dos cosas y a veces pues me da la impresión de que me planteo cosas muy utópicas. Sí, sigo intentando dedicarme a las dos, pero claro, eso sí, me gustan las dos, pero no sé. No, es que no me gustaría dejar ninguna, pero es súper difícil. No sé. Ahí sigo, a ver. Pero me he planteado la pregunta, de ¿podré seguir haciendo esto siempre? O yo qué sé, hay veces que igual dices, pues podría estar igual descansando un poco, pero como quiero seguir en esto, pues este ratito que tengo voy a aprovechar para trabajar sobre esta idea, y es un poco ese limbo en el que te mueves en el arte entre algo que te gusta, ¿no? Pero que a veces es como que te preguntas si te quita mucho tiempo y bueno, pues sí, pero de momento quiero seguir en ello. Me ha gustado mucho cómo has embarcado la distancia entre el gran público, entre las personas, entre la gente, entre la calle y el arte contemporáneo. Me ha parecido muy acertado y además lo haces desde un trabajo bastante comprometido con una iconografía propia y pues, que puede resultar un poco difícil de seguir, aunque es narrativa y es bonita estéticamente, ¿no? Y ya has hablado de los medios de distribución, del entorno del mercado, en una palabra. Y has marcado que los curadores y el lenguaje de los curadores, pues que provoca esa distancia. Pero yo, desde mi punto de vista y mi opinión, es una distancia interesada, como tantas cosas. O sea, el derecho a la cultura, el derecho al placer, el derecho a la expresión, pues está cortada de muchas formas. Y eso lo has presentado con una claridad, o sea, meridiana, muy sencilla, en palabras muy sencillas y entendibles, por lo cual te lo agradezco, porque pienso lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Natalia, yo quería hacerte una reflexión. Yo creo que alguna vez ya te la he hecho, pero esta vez la voy a hacer en común. Hay una cosa que me gusta mucho y yo te animo a que sigas con ella, porque eres de las pocas personas que expone tu obra a la gente que pasa delante de tu taller. Esta exposición que sueles hacer siempre en lo que era el taller de tu familia, en el escaparate, creo que ayuda a exponer toda tu obra y anima a la vez a poder entrar en tu taller.
hay pequeñas cosas que yo les doy mucha importancia. El hecho de esta exposición de tu trabajo, queriendo ponerla un poco al alcance de otras personas y con cosas que pueden parecer sencillas. El hecho de que tú, por ejemplo, pues hagas una jarra con tus obras o todo esto, quiere decir que en cierta medida estás haciendo esa labor que en el arte contemporáneo no se hace, de ponerla al servicio de la ciudadanía. Yo creo que tú lo estás haciendo y por eso te felicito y te animo a que sigas con ello. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que se anime? Aprovechemos que está con nosotras. No, entonces concluimos ya la entrevista o no sé si alguien más tiene alguna observación, pregunta, reflexión. No. Bueno, pues en ese caso creo que ya hemos concluido. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Ha sido un placer y muy interesante escucharte. Y ya. Bueno, pues es que ricasco, antes Suriñe en la presentación ya lo ha mencionado. Tenéis